¿Tiene usted una seguridad a dónde dirige su mirada todos los días? De eso vamos a tratar de hablar un poco. Y pues vamos a la Escritura. ¿Qué nos enseña o cómo nos enseña a dirigir nuestra mirada, nuestros pensamientos de manera correcta? En el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 16, acompáñame ahí por favor. Mateo 16, en el versículo 21, dice de esta manera. Yo voy a estar usando, como lo he estado haciendo las últimas semanas, meses, la versión de Reina Valera actualizada, y dice así: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hago énfasis en y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. La palabra reconvenirle significa como que lo tomó, lo llevó contra una pared y lo empezó a sangolotear, para que usted me entienda, así como reclamándole, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Qué palabra tan dura. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mire, sin duda estas palabras, pues viniendo de la boca de Jesús, marcaron la vida de Pedro y pues estremecieron, yo creo, el alma de quienes fueron testigos. Ahí estaban los demás discípulos, sobre todo de lo que poquito tiempo antes, habían escuchado que Jesús dijo a Pedro. ¿Recuerda cuando les preguntó: ¿quién piensan ustedes quién soy yo? Y entonces Pedro, ¿qué le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto está en Mateo 16, 17, en ese mismo capítulo, poquito antes de estas palabras. Y le dice Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué contraste? Le acaba de decir bienaventurado, que ha tenido una revelación celestial, y a los pocos momentos le está diciendo: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Qué contraste? Pero lo que tenemos que ver, mis hermanos, es que Jesús está dejando claro a Pedro, a los discípulos presentes y por supuesto a todos nosotros, cuál es o cuál debe ser la fuente de nuestros pensamientos y hacia dónde debemos dirigir la mirada. Porque debemos reconocer, mis hermanos, que hacia donde dirijamos la mirada, ahí estarán puestas las intenciones de nuestro corazón. Ahí está puesto nuestro interés. Ahí está puesto todo aquello que quizás nos está haciendo cosquillas, nos está distrayendo. Mire, poner la mira, como dijo el Señor, pones la mira. ¿Sí sabe lo que es una mirada? La mirada es de la vista, pero la mira es un pequeño aparatito que se pone en los dispositivos como los rifles de alta precisión. ¿Y sabe qué esa mira que hace? Va directa. Ahora ya son hasta láser, ¿verdad? Es impresionante la precisión. Pones la mira. Bueno, aquí mira se traduce del vocablo froneo como pensar. Así se traduce, sentir. ¿Qué significa? Dirigir la mirada, poner tus pensamientos y sentimientos en algo que llama tu atención o que te importa por encima de todo. Para Pedro, en ese momento, lo más importante en su vida era andar con Jesús, es evidente, lo cual era muy bueno, de hecho era lo mejor. Pero su mirada todavía estaba puesta en lo que veía, en las experiencias que tenía con Jesús, en lo que representaba para él, o sea, lo tangible. Por eso lo que hace Jesús es enseñarles con este evento
pues a poner su mirada en lo espiritual. Es decir, les está mostrando el verdadero principio de la fe. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que se espera, la seguridad en lo que no se ve. Pero Pedro todavía veía lo tangible, dominado por sus emociones, con un evidente sentimiento de pérdida, porque el Señor le está diciendo, me es necesario padecer, morir. Que digo, no, que nada de esto te acontezca. ¿Se estaba preocupando por Jesús o se estaba preocupando por él mismo? ¿Qué cree usted? Él estaba pensando en su propia conveniencia. Para él era importante que Jesús siguiera, continuara. Y por eso no puso atención en las palabras de Jesús que había dicho: padeceré, moriré, pero resucitaré. Eso jamás pasó por su mente, en su estado emocional. Y por eso reaccionó de esa manera, que provocó una severa reprensión de Jesús. No fueron palabras suaves: quítate delante de mí, Satanás. Ahora, le voy a preguntar algo. ¿Ustedes consideran que para Pedro esta experiencia debió haber sido suficiente para entender el propósito del Señor? ¿Qué cree? Pues sí, en teoría debería de ser. Pero aunque usted no lo crea, le volvió a suceder. Y esto fue cuando el Señor ya estaba a punto de consumar el propósito de su estancia en esta tierra, cuando estaba a punto de ir a la cruz. Y en Mateo 26:31, cuando el Señor dice: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, pero está escrito, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que yo haya resucitado otra vez, iré delante de ustedes a Galilea. Y Pedro le dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Otra vez. Casi como para decirle: ¿qué parte de que debo ser entregado, padecer mucho, morir y resucitar para ir después delante de ustedes no has comprendido, Pedro? Así como el pastor Chava el jueves nos enseñaba, por amor de Dios, ¿verdad? Pedro, por amor de Dios, ¿por qué no entiendes el propósito y el mensaje por el cual vine yo a este mundo? ¿Cuál es el mensaje? Pues el del Evangelio. ¿Qué dice Romanos 1:17? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de ¿qué? De la fe. Porque como está escrito, el justo por la fe ¿qué? Vivirá. Porque andamos por fe, ¿verdad? No por vista. Bueno, todo eso estaba aconteciendo ahí. El Señor les estaba mostrando esa realidad. Y a pesar de esta condición de Pedro, esta inseguridad, con toda paciencia y amor, solo esperó que tanto Pedro como los demás discípulos pues aprendieran a dirigir su mirada a las cosas de arriba. Y mientras tanto oraba por ellos, sabiendo lo que tendrían que experimentar para entenderlo. Se requiere pasar por muchas circunstancias para poder entender el propósito de Dios, mis hermanos. El Señor, después de que Pedro le dice: yo no me escandalizaré, le dice: Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y cuando hayas vuelto, confirmes a tus hermanos, cuando hayas entendido mi propósito, regresas y vas a hacer lo mismo que yo hago. Vas a cumplir tu misión. Ahora, ¿cómo ven a Pedro? Desde la perspectiva, así como que si lo tuviéramos aquí a un lado, porque somos buenos para señalar, para criticar. ¿Cómo ven a Pedro? Muy cerrado de entendimiento, era un inconforme, demasiado necio, obstinado, egoísta, no tenía fe, por eso tantas cosas. Bueno, podríamos pensar cualquier cosa. Era inmaduro, estaba aprendiendo, pero ¿sabe? La mayor de las veces estamos igual que Pedro, solo pensando de manera egoísta, con la mirada dirigida a lo sensual, lo tangible, lo que agrada el alma, todavía gobernados por sentimientos. Y no obstante, mis hermanos, ante una evidente infidelidad y desobediencia de nuestra parte, Jesús continúa rogando ante el Padre por todos nosotros.
¿Sí sabía usted eso? Para que nuestra fe no falte, para que nuestra mirada se dirija a las cosas de arriba. El autor del libro a los Hebreos lo expresa de esta manera en Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? Ahí, a donde está Jesús. Mire, Pablo, convencido de la condición espiritual de alguien que ha nacido de nuevo, con una mente renovada. ¿Usted ha nacido de nuevo? Pues su mente tiene que estar siendo renovada constantemente. Bueno, bajo esa convicción de Pablo, exhorta a la iglesia a ser congruentes con la fe que se profesa, dirigiendo la mirada a las cosas de arriba, o sea, refiriéndose al lugar donde habita Dios. En Colosenses 3:1, el apóstol Pablo dice lo siguiente: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo. A ver, ¿ustedes ya han resucitado con Cristo? ¿Como 10? Está bien. Al rato los evangelizo a los demás. Dice, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. O sea, si tú estás convencido que has sido salvo, que tu vida es diferente, que fuiste sepultado a las cosas pasadas, que el viejo hombre corrupto ya fue muerto, entonces ahora ¿qué tienes que hacer? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira, nuevamente, la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Cuántos por la gracia de Dios han resucitado con Cristo? Entonces, ¿qué? Busquen y pongan la mirada en las cosas celestiales, las eternas, no en las de abajo, mis hermanos, las terrenales, las efímeras, las que solamente serán pasajeras y ¿sabe qué? Acabarán siendo quemadas. ¿Sí sabía eso usted? Que todo esto va a acabar. Sin embargo, ¿cuántos creyentes viven tan ligeramente como si pensaran que son eternos o que el Señor nunca va a regresar? Así viven muchos, conociendo la palabra de Dios, exponiéndose. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Tu coche, tu casa, tus muebles, tu perro, todo. Y dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, si sabes que todo va a terminar, si sabes que las cosas se van a acabar, si sabes que el Señor va a regresar, si sabes que el Señor te va a llamar, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo no vivir en santa y piadosa manera? Bueno, ¿cómo estar preparados hasta el final de nuestros días en este mundo? Ya sea que el Señor nos lleve o venga, pues dirigiendo la mirada hacia lo alto, mis hermanos. Porque cuando se quita la mirada de Dios, aún caminando con Él, podemos desviarnos del propósito por el cual Él dejó su reino y vino a salvar a una humanidad perdida. Pedro caminaba con Él. Y no sucedió solamente a Pedro. ¿Recuerda de la visión de Juan cuando el Señor le reveló los tiempos finales en el libro de Apocalipsis? En Apocalipsis 22:8 dice: yo, Juan, soy el que he oído y visto estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar ante los pies del ángel que me las mostraba. ¿Delante de quién se postró? Del ángel, del mensajero que les estaba expresando todas estas maravillas. Y él me dijo: mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. O sea, pon tu mirada ¿en quién? En el Señor. ¿Sabe cuántas veces nos estamos hincando ante cosas
que no tienen que ver nada con el Señor. ¿Y sabe qué? Hay un dicho mexicano muy sabio: el que no conoce a Dios, ante cualquier piedrita se hinca. ¿Sí sabía ese? Bueno, si no sabía, ya sabe otro. Bueno, con todo este conocimiento, con todas las revelaciones, mis hermanos, no obstante todo esto, quitar la mirada de lo celestial y del propósito de la obra de Cristo es algo común en el hombre natural. Y esto le ha traído graves consecuencias a lo largo de su historia. Pero ¿sabe qué es lo más grave? Cuando esta condición prevalece en quienes se dicen cristianos o siervos de Dios, o sea, que quitan la mirada de Dios. Y es lamentable que por el engaño de erradas doctrinas o la admisión de pastores sin escrúpulos, sin quitarle responsabilidad a quienes por conveniencia deciden seguirles, porque ahora sí que cada quien sabe a quién sigue, ¿verdad? Pero muchos creyentes, debido a esto, están siendo desviados de la fe y quedan tirados en el camino. Porque, amada iglesia, la carrera de la fe no es sencilla, no es fácil. Requiere de obediencia, requiere de perseverancia, de santidad, muchas otras virtudes más que bajo la gracia es posible. En nuestras fuerzas no podríamos, pero siempre y cuando nuestra mirada esté dirigida a Dios, confiando en su palabra, confiando en sus promesas. Así fue desde el principio, mis hermanos, para el pueblo de Dios. En el tiempo antiguo, por la condición espiritual del pueblo de Israel, al estar todavía bajo la ley, para ellos dirigir la mirada a la presencia del Señor era literal. Mire, vamos a ver unos ejemplos. Vaya conmigo al libro de Números, capítulo 21, por favor. Números 21, 4. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se estaban refiriendo al maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente y vivía. Bueno, qué importante, mis hermanos, entender lo que estaba sucediendo en ese momento. La palabra dice: después que partieron del monte de Hor. Así comienza este capítulo. Después que partieron. ¿Después de qué, mis hermanos? Mire, después de haber sido rescatados milagrosamente de la esclavitud, de haber recibido sus mandamientos, de ser testigos del juicio a Coré por su rebeldía, o sea, todo eso ya habían vivido, de ser alimentados con maná del cielo, de tomar agua de la roca, o sea, todo eso ya habían experimentado. Después de haber experimentado el respaldo de Dios al entregarles a sus enemigos, bueno, con todo y eso, no dejaban de quejarse y hablar mal en contra del Señor y de la autoridad puesta por Él. Bajo esa condición espiritual, mis hermanos, bajo esa ingratitud y rebeldía, Dios les envía un juicio que representó la muerte de muchos. Y solamente quienes dirigían la mirada a la serpiente de bronce, aunque fuesen mordidos, vivirían. ¿Esto como qué? Como una figura de la salvación por gracia para quien dirige su mirada a Jesucristo en la cruz, mis hermanos. En otro evento, en Josué 3:1, vaya para allá.
Aquí ya el tiempo pasó, ya pasaron 40 años en el desierto, están nuevamente frente a la tierra prometida y dice en Josué 3:1, Josué se levantó muy de mañana y partió de Sittim con todos los hijos de Israel. Llegaron hasta el Jordán y pasaron ahí la noche antes de cruzarlo. Después de 3 días los oficiales pasaron por en medio del campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean, fíjese la palabra, cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios, es llevada por los sacerdotes y levitas, ustedes partirán de su lugar y marcharán en pos de ella, para que sepan el camino por donde han de ir, porque ustedes no han pasado antes por este camino, pero entre ustedes y el arca habrá una distancia de unos 900 metros, no se acerquen a ella. O sea, la tenían que mirar de lejos. Y Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Luego Josué habló a los sacerdotes diciendo: tomen el arca del pacto, pasen delante del pueblo. Tomaron el acta del pacto, fueron delante del pueblo. Este capítulo está narrando la historia después de que regresan los 2 espías que envía Josué a Jericó. Y el pueblo de Israel se preparaba para entrar a la tierra de Canaán. Sin embargo, lo primero que tenían que hacer era cruzar el río Jordán. De manera que Dios les da instrucciones a Josué para que se las expresara al pueblo, donde vemos aquí factores bien interesantes. La santidad, la fe y la obediencia fueron fundamentales para ver las maravillas del Señor, para poder alcanzar las bendiciones que el Señor tenía reservadas para ellos. Mire, si lo traspasamos a nuestra época, ¿cuántos, habiendo sido rescatados de Egipto, entiéndase mundo, ahora como sus redimidos, desean ver las maravillas del Señor en sus vidas y alcanzar las bendiciones que les tiene reservadas? ¿Cuántos? Entonces la frase sería, o el consejo: santifíquense, caminen en fe y en obediencia a la palabra. Para el remanente fiel del pueblo de Israel, y aquí me estoy refiriendo a quienes no dudaron en la promesa de Dios, para ellos dirigir su mirada a la presencia del Señor representada en el arca era literal. ¿Por qué? Porque todo lo que representaba el arca era una figura de Cristo. Cristo era el arca como símbolo de la salvación. Cristo era la cubierta del arca donde era esparcida la sangre para expiación del pecado, representando el perdón de Dios a través de él. Cristo era el contenido del arca. Él representaba el maná del cielo como pan de vida, las tablas con los mandamientos como el Verbo encarnado, la vara de Aarón como su autoridad sacerdotal, y por eso a él tenían que dirigir su mirada. En Josué 3:11 les dice: aquí está el arca del pacto del Señor de toda la tierra, a la vista de ustedes. ¿A la vista de quiénes? De todo el pueblo. Ella va a cruzar el Jordán hasta la mitad del río. Escojan a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra planten su pie en las aguas del Jordán, éstas se partirán en 2. Y las aguas que vienen del río arriba se detendrán y se acumularán hasta formar un muro. El pueblo salió entonces de sus tiendas de campaña, dispuesto a cruzar el Jordán. Delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. El río Jordán suele desbordarse durante el tiempo de la siega. Así que en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron en la orilla, las aguas que fluían del río arriba se detuvieron y se acumularon de lejos en la ciudad de Adán, a un costado de Zaretán, mientras que las aguas que bajaban al mar de Arabá y al mar Salado se secaron por completo. Así las aguas del Jordán quedaron divididas, y el pueblo pasó y se encaminó hacia Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se detuvieron en medio del Jordán hasta que todo el pueblo terminó de cruzarlo todo sobre terreno seco. Mire,
Si usted analiza un poco esta historia, es muy parecida a lo que sucedió 40 años antes. La diferencia, ahora el pueblo sí confió. Mire, cuando el pueblo de Israel, después de ser liberado de Egipto, llegó a esta misma tierra de la mano de Moisés, ellos fueron testigos de señales milagrosas. Pasaron el mar rojo en seco. Al llegar a Canaán, Moisés envía 2 espías a reconocer la tierra, tomaron fruto de ella. Sin embargo, 10 de los 12 espías se amedrentaron, y pues también hicieron que se atemorizaran los habitantes de todo el pueblo. Solo 2, Josué y Caleb, creyeron en la promesa de Dios. Ahora Josué envió 2 espías a Jericó, exponiéndose a ser atrapados, incursionaron las murallas, ayudados por Rahab cumplieron esta misión, y al regresar solamente dijeron a Josué: el Señor ha puesto esta tierra en nuestras manos. No hubo objeción, no hubo temor. Entonces la diferencia, la actitud del pueblo que, confiando en Dios, no dudó en cruzar el Jordán a pesar de las condiciones. Y así después tomar Jericó en circunstancias todavía más difíciles de entender. ¿Se acuerda cómo tomaron Jericó? El pueblo venía con todo. El pueblo había vencido innumerables enemigos, el ejército de los más poderosos en ese momento, respaldados por el Señor. Y cuando llegan a Jericó, que era la entrada a Canaán, imagínense todos ya con sus metralletas, sus UCIs y todo. Le dicen: no, espérense. Van a darle 7 vueltas, a la 7ª vuelta van a gritar y todo este aparataje. La victoria es mía, dice el Señor. Bueno, ¿cuántos creen que en la vida cristiana es similar? Porque todo es una figura, mis hermanos, donde el Señor quiere que avancemos, que caminemos en fe confiando en Él, aunque muchas veces las circunstancias no sean las mejores, aunque incluso resulten ilógicas a nuestro entendimiento. El pueblo de Israel nunca había pasado por ese camino, pero tenían que avanzar a través del río confiando en la palabra de Dios. Solo así iban a alcanzar la bendición reservada para ellos. Todo indicaba que era imposible. Así pasaron y así tomaron Jericó. ¿Cuántas veces el Señor nos puede llevar durante nuestra estancia en esta tierra por situaciones, caminos desconocidos que nos pueden causar incertidumbre, temor? ¿Alguno de ustedes ha pasado por circunstancias así? Que incluso le pretenda hacer dudar de la fidelidad de Dios. No sé por cuántas haya pasado, no sé por cuántas habrá de pasar, pero ¿usted cree que la vida cristiana así es? Para que no piense que no va a suceder. Pero de lo que sí tenemos que estar convencidos, mis hermanos, es que si dirigimos la mirada al Señor, si podemos confiar en que el Señor traza el camino y va con nosotros, vamos a llegar a la meta. ¿Quién tiene que trazar el camino? Dios. Sin embargo, para eso es necesario dejar todo aquello que no permitía avanzar. O sea, así fue como todo lo que impidió que Israel entrara a la tierra prometida durante 40 años se fue quedando tirado en el desierto, representado en quienes no confiaron en Él. Así el Señor, con una nueva generación, ahora que nuevamente era tiempo de entrar, lo primero que Dios le pide a su pueblo para avanzar y tomar la tierra prometida ahora, si usted se da cuenta, no fue que prepararan sus armas para entrar en batalla, sino que prepararan su corazón. Él les dice: santifíquense. ¿Qué significó? Quiten de su vida todo lo que saben no es agradable al Señor. Como hijos de Dios sabemos que el Señor nos quiere bendecir. ¿Sí sabe usted eso? Pero difícilmente vamos a poder avanzar y alcanzar muchas cosas que el Señor tiene reservadas para nosotros si no nos apartamos de las cosas que no agradan a Dios. Cosas que son como un lastre, una rémora, un ancla en nuestra vida. Hoy me puse muy marítimo. Mire, ¿sabe qué es un lastre? En el lenguaje marítimo es una carga de agua o de arena
que suelta una embarcación para mejorar su flotación y para evitar accidentes cuando hay poca profundidad. Bueno, ¿cuántos lastres puede usted identificar en su vida cotidiana que por no soltarlos, no solamente lo están hundiendo, sino que los está llevando a tener frecuentes accidentes? Y estoy hablando de accidentes morales, espirituales, que no lo dejan avanzar. Pecados finalmente que comprometen su integridad y su relación con Dios y que son un lastre. ¿Sabe qué es una rémora? Una rémora es un pequeño pero muy inteligente pez, es muy inteligente, que por medio de una aleta dorsal se adhiere a los peces grandes. ¿Qué cree que obtiene? Transporte, comida y protección gratuita. ¿Serán inteligentes? Sí. Pero ahí viene la pregunta: ¿a cuántas o a cuántos puede usted identificar rémoras en su vida que al aferrarse a depender todavía de ustedes no tienen la menor intención de caminar por su cuenta? ¿Sí sabe a lo que me estoy refiriendo? Y esto le impide no solamente avanzar como cristiano, muchas veces también le impide cumplir con sus deberes personales, porque está usted aferrado a personas que son como un lastre, como una rémora, circunstancias, situaciones que tienen que ser dejadas. Pero algo nos evita quitar eso del corazón. ¿Qué es un ancla? Es un objeto de hierro muy pesado con una cadena que al ser arrojado desde una embarcación se aferra al lecho marítimo, evitando que se mueva y que se mantenga en el mismo lugar. ¿Cuántas cosas, personas, costumbres, pecados, situaciones incluso a veces irracionales los pueden tener anclados y no les permiten ver su realidad, ni crecer, ni madurar espiritualmente para avanzar por los caminos que el Señor los quiere llevar, para llegar a las metas que están trazadas para ustedes? Muchas veces nos quejamos por qué no avanzamos, por qué no crecemos, por qué no sucede en nuestra vida como en la vida de otros. Y no se trata de compararse ni de pensar que son ellos mejores o que Dios es injusto. Analice cómo vive, cómo piensa, qué no deja, qué le está lastrando, qué le está pesando. Puede ser su carácter, puede ser su orgullo, puede ser su obstinación. Mire, cuando nosotros quitamos la mirada de Dios y la ponemos en las cosas vanas, en las cosas del mundo, se traen consecuencias graves. ¿A dónde puso su mirada Eva? En el fruto prohibido. ¿A dónde puso su mirada Esaú? En un plato de lentejas. ¿Qué perdió? Su primogenitura. ¿A dónde puso Lot su mirada? En la abundancia, y llegó hasta Sodoma. ¿A dónde puso Sansón su mirada? En sí mismo. ¿Dónde puso David la mirada? En la mujer ajena. ¿Dónde puso la mirada el hijo pródigo? En el mundo. ¿Dónde pusieron su mirada Ananías y Zafira? En el dinero. ¿Dónde puso su mirada Luzbel? En el trono de Dios. Pero la pregunta más importante en este momento sería: hasta el día de hoy, ¿dónde tienes puesta tu mirada? ¿Hacia dónde te llevan tus pensamientos, tus sentimientos, tus supuestas necesidades? ¿Por qué digo supuestas necesidades? Porque la mayor de las veces tienes la mirada puesta en cosas que no necesitas, solamente anhelas. Solamente están trastornando tus sentidos. Y aquí cabe la reflexión, porque usted, si se da cuenta, el Señor lo que trata siempre es de limpiarnos, de quitarnos carga, de quitarnos lastre, de santificarnos. De ahí el consejo y la advertencia del Señor por medio de Pablo, Efesios 5:15, acompáñame. Efesios 5:15. Miren pues con cuidado, ¿con qué?
con cuidado. ¿Qué significa? Con mucha atención. ¿Cómo se comportan? A ver, ¿sí se dan cuenta ustedes cómo se comportan? ¿O todos los días dicen, pues ahí se va? Así como dice Pablo, ¿verdad? Te miras en el espejo, pero te dejas de ver en el espejo y te olvidas de cómo eres. Mire, hay ocasiones en que yo me miro en el espejo en la mañana y salgo pues ya, pues lo más decoroso posible, ¿verdad? Ya a los 72 años pues hay que tener más decoro, ¿verdad? O sea, más cuidado. Pero hay veces que ya ando en la calle y me siento como de 20, 25, así como que si pudiera yo hacer cosas que… Y a veces así como que voy a pasar una calle y quiero correr y me acuerdo, no, acuérdate del espejo, ¿verdad? O levantar algo, o sea, bueno, a lo mejor puedo, pero ya no estoy igual, ¿verdad? Bueno, yo lo estoy diciendo en cosas que son cotidianas, pero hay quien tiene esa condición de verse en el espejo tal como es, con una barriga de este vuelo, llantas más grandes que las de los tractores, y pasan por la calle y empiezan a sentirse de 20, y pasa una persona que agrada al ojo y hasta asumen el estómago. O sea, se olvidan de cómo son. Miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, o sea, no como insensatos, no haciendo tonterías, se traduce, sino como inteligentes, conscientes, redimiendo el tiempo porque los días son malos, o sea, aprovechando bien el tiempo, entendiendo que esto va a pasar, lo que hablábamos hace un momento, que tenemos una misión que cumplir. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Será un consejo sabio esto? Claro, viene del corazón de Dios. Entonces, mi hermano, miren con cuidado cómo se comportan. Dirigir la mirada al Señor, comprender su palabra, asimilar su consejo y obedecerlo, es lo que nos va a permitir reconocer nuestra condición, mi hermano. Así vamos a poder quitar todo lo que estorba. Así vamos a poder avanzar. El Señor no nos engaña, pero nosotros sí nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sabe también quién nos engaña? Pues a veces los que más nos quieren, o los que dicen, no, pues no te preocupes, sí, pues todavía como que, sí se te notan las arruguitas, pero, y pues por otro lado están casi diciendo, te voy a regalar un resanador. Mis hermanos, el mejor amigo, la persona que más te ama es la que te dice la verdad. Yo sé que mi esposa me ama mucho. Deberían de ver cómo me pone todos los días, diciéndome la verdad. Si nos detenemos un poco a reflexionar sobre el camino de la fe, podemos ver que las adversidades, que estas circunstancias forman parte del camino, y va a haber diferentes formas de reaccionar de acuerdo al carácter, a las intenciones del corazón, a la madurez espiritual del creyente. Hay quien las enfrenta, que ve realidades, que sabe que tiene que hacer cambios, pero hay también quien las niega y prefiere hacer caso omiso de las circunstancias. Hay quien se deja caer, quien se deja rendir. Pero mis hermanos, si quitamos la mirada de Cristo, nos va a acontecer esto. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en lo alto, vamos a poder caminar esta carrera. Caminar la carrera de la fe requiere de una profunda convicción de la soberanía de Dios, de los atributos de Dios, de la fidelidad de Dios, para no volver atrás. Igual sucede con las tentaciones, mi hermano. Si no somos capaces de reconocer las tentaciones como tales, las vamos a querer evadir, las vamos a minimizar. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque aunque tu espíritu esté dispuesto, tu carne es débil. Y así podemos encontrar creyentes con un genuino llamado
incluso a servir, talentos, dones espirituales, pero si no ponen la mirada en el propósito de Dios, sino en sus anhelos, no van a avanzar, no van a glorificar a Dios. Mire, Moisés durante los 40 años por el desierto, sufriendo la presión, la rebeldía del pueblo, jamás pensó en renunciar a la obra que Dios le encomendó. O decir, ¿saben qué? Ya me tienen hartos, regrésense a Egipto. No. Él puso su mirada en el Señor, en sus promesas, confiando. David, a pesar de todas las adversidades, la persecución por parte de Saúl, jamás dispuso en su corazón renunciar a su fe. No dudó en la promesa del Señor. Dirigió su mirada a lo alto y adoraba. Él era un adorador. Sabía quién era el que lo libraría de todo mal. En el Salmo 25:15 dice: Señor, siempre dirijo a ti la mirada, porque tú me libras de caer en la trampa. Y luego dice: mírame, ten compasión de mí, pues me encuentro solo y oprimido. ¿Usted cree que el Señor nos ve? Sí. Pero Él está esperando que nosotros dirijamos la mirada a Él. Salmo 123:1 dice: hacia ti, Señor, levanto mis ojos, hacia ti, que habitas en los cielos. Nuestros ojos están puestos en ti, Señor y Dios nuestro, como los ojos de los siervos y las siervas que miran atentos a sus amos y amas. Esperamos que nos muestres tu bondad. Cuando Pablo se encontró preso junto a Silas, allá en la cárcel de Filipos, lo que hicieron fue elevar su mirada al cielo para alabar y adorar a Dios. No murmuraron, no se quejaron, no pensaron en renunciar, solamente adelante, avanzaron, confiando en la fidelidad y el poder de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses, estaba preso en Roma. Duró prácticamente 2 años preso. Y en el libro de los Filipenses 3:13, él escribe estas palabras que pues tienen mucho que ver con esto que estamos hablando hoy. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La decisión de Pablo en perseverar hasta el final fue tan firme que fue fiel a Dios a pesar de todas las circunstancias que se presentaron. Él sabía lo que tendría que padecer por el nombre de Jesús, ya se lo había dicho Ananías, pero sin embargo él glorificó el nombre del Señor hasta el final de sus días. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en el reino de Dios, que dice: persevero para encontrar el supremo premio. Cabe destacar algo: olvidando lo que queda atrás. Eso fue lo que le permitió entender algo. Primero, que su pasado había sido perdonado. Eso es bien importante, mi hermano. Hay quienes se siguen condenando. Hay quienes todavía traen esa carga, ese lastre de que es que yo fui muy malo, es que fui muy mala, es que todo lo que hice, y alguien te lo está recordando constantemente. Mi hermano, mi hermana, si tú te arrepentiste y el Señor te perdonó, tu cuenta fue saldada. ¿Lo sabes? Entonces Pablo entendió que su pasado fue perdonado. Esto le permitió vivir un presente con el propósito de agradar y de hacer la voluntad del Señor. Él sabía que con ese pasado olvidado, todo aquello que él después dejó como por basura, ahora su presente era la predicación del Evangelio, su vida dedicada a Jesús. ¿Por qué? Porque también tenía la convicción de un futuro glorioso. Ese futuro estaba en lo alto, en el reino. Lamentablemente muchos recuerdan con mayor frecuencia lo que ya debería de haber quedado atrás, lo que es inútil: heridas, ofensas, los desórdenes de una vida pasada, pecados que todavía condenan, lo que agrada a su corazón, pero que les
ataba a la esclavitud. En una ocasión una hermana me dice, hace muchos años, bueno, todavía no era hermana, le estaba yo compartiendo el evangelio, y me dice, ¿sabes qué? Era una amiga, era un matrimonio, y me dice ella, es que yo sí creo que Dios me puede perdonar, pero no sé si quiera. Le digo, eso te vengo a decir, que sí quiere. Dice, pero es que yo no me puedo perdonar. Le digo, no intentes hacer lo que no está dentro de tu competencia. Tú solamente arrepiéntete, y si crees, Él es el que te va a perdonar. Tener que explicarle. Pero decía, sí creo, pero no sé si Él quiera. O sea, así es como muchos todavía viven. Ya me arrepentí, ya sé que soy salva por gracia, pero todavía no me puedo yo perdonar. Todavía hay muchas cosas que me condenan, pagando las consecuencias. ¿Se acuerdan de la enseñanza anterior? Las decisiones que todavía nos acarrean consecuencias. Bueno, mi hermano, cuando vivíamos en el pasado, el mundo nos hizo pedazos. Hubo vidas que estaban tan enmarañadas como una telaraña, pero que el Señor de ahí nos rescató. Ahora, ya estás dentro, ya formas parte del cuerpo de Cristo, tu vida ha sido perdonada, tu destino eterno está asegurado. Sí, hay consecuencias de ese pasado, pero ya no te debe condenar. Los israelitas decían, nos acordamos del pescado que comíamos, que nos regalaban en Egipto, hasta se les olvidaron los golpes. Ahora se los regalaban. Pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Se estaban acordando de guisados muy condimentados, como si los trajeran en un hotel de 5 estrellas. Y ahora nuestra alma se seca, pues no tenemos más que este maná que ven nuestros ojos. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Mire, solamente recuerdos del alma, anhelos carnales que estaban expresando con el deseo de volver atrás. ¿Por qué? Porque no dirigían la mirada hacia lo alto. No dirigieron su mirada a quien los rescató y que los acompañaba, dándoles muestra cada día de su amor, de su cuidado, de su provisión, de su misericordia, todo por gracia. Y podemos decir, qué pueblo tan rebelde, qué pueblo tan ingrato, ¿sí o no? Porque es una realidad. Pero ¿qué cree? Como antaño, a pesar de gozar las bendiciones de una nueva vida en Cristo, hay mucha inconformidad en el pueblo de Dios. Y muchos todavía con un fuerte deseo contenido de regresar a lo que algún día controló todo su ser, todas las áreas de su vida. Digo contenido porque antes no, pero el problema, ¿sabe qué? No lo sacan del corazón. No están convencidos de cómo deben vivir ahora. ¿Cuántos habrán pensado en su corazón? Ay, cómo recuerdo las fiestas, los lugares donde me divertía mucho. Sí, terminaba en condiciones vergonzosas, pero me la pasaba bien. ¿Cómo recuerdo aquellos amigos con los que me iba de parranda? Bueno, aunque me gastara todo el dinero destinado a suplir las necesidades de mi familia, ¿verdad? ¿Cómo recuerdo la pornografía que veía, aún con todas las aberraciones que cometía con mi cuerpo? ¿Cómo recuerdo las reuniones con mis amigas, aunque me distraían de mis deberes como esposa y madre? ¿Cómo recuerdo? ¿Será que vale la pena regresar? Sabiendo las consecuencias, sabiendo de dónde nos rescató el Señor. Quitar lastres, quitar rémoras, quitar anclas y poner la mirada en las cosas de arriba. Por eso el Señor dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. ¿Sabe qué es el arado? Es una yunta tirada por 2 animales. Pero aquí lo importante de la analogía es porque el labrador ponía la mano en el arado y en la otra tenía una vara para dirigir a los animales.
pero lo más importante es que su mirada siempre iba mirando al frente, hacia adelante. Solamente así evitaba que el surco se desviara y llegara bien hasta el final. ¿Qué es el arado? Un símbolo de un caminar recto, de mirar al frente, de seguir a Cristo. Los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, evitando cualquier distracción. Ser perseverante ante los obstáculos que se puedan presentar en el camino. Por eso Pablo dice que él ponía la mirada en la meta. Él nos deja ver que el premio supremo es Cristo mismo. Y con la mirada puesta en Él, entonces podemos avanzar, podemos perseverar. Mis hermanos, no hay mayor riqueza que llegar al lugar a donde Jesús nos está esperando. No sé si usted tenga otro plan. Y quiero concluir con un pasaje. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios 7. Primera de Corintios 7, versículo 29. ¿Ya lo tiene? Pero les digo esto, hermanos, que el tiempo se ha acortado en cuanto al tiempo que queda. Los que tienen esposas sean como si no las tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutaran de él, porque el orden presente de este mundo está pasando. Este es un llamado, mis hermanos, a la iglesia a vivir el presente con los ojos puestos en la eternidad, sin apego a lo terrenal. Ahora, esto no significa vivir con desinterés o con irresponsabilidad, no, mi hermano. Tenemos que cumplir todo deber, viviendo en plenitud la nueva vida que tenemos en Cristo, pero con la convicción de que nada en este mundo es permanente. ¿Sí sabía usted eso? Ni el matrimonio, por mucho que ames a tu esposa, a tu esposo, ni tu familia, el trabajo, el dinero, las posesiones, tampoco el dolor, el gozo, la tristeza o la alegría, la salud y la enfermedad. Todo es transitorio, todo se habrá de terminar, pero lo único que es eterno es Jesús, es el Señor. ¿Y sabe qué? También el lugar que Él tiene preparado para sus hijos. Ahí tenemos que poner la mirada. Primera de Juan 2:17 dice: porque el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por tanto, vivir con la mirada puesta en las cosas de arriba, mis hermanos, significa que cada aspecto de nuestra vida, la manera como nos conducimos, nuestra familia, nuestro trabajo, el uso de los recursos, cómo administramos el tiempo, cómo tratamos a los demás, todo, mi hermano, todo tiene que estar dirigido hacia lo que el Señor nos está mostrando para llegar a la meta final. Reflexione. ¿A dónde está puesta su mirada? ¿Qué le está distrayendo? ¿Qué le está haciendo que su mirada baje hacia las cosas terrenales, las que se van a acabar, las que no son, las que no valen la pena? Sí, se pueden ver muy deleitosas, se pueden ver muy seductoras, pero mis hermanos, todas son un principio de un camino de perdición. Acompáñenme a hacer una oración, por favor. Vamos a reflexionar sobre esto. Considere qué es lo que llama la atención en su vida, a dónde están puestos sus sentidos, cuál es el orden de prioridades.
¿Está el Señor por encima de todas las cosas? Él es el que norma su vida, gobierna sus decisiones. ¿O todavía hay lastres, hay rémoras, hay cargas, hay anclas que tenemos que identificar como todo aquello que nos distraiga, todo aquello que nos haga caer, todo aquello que nos obstaculice el camino? Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque en tu misericordia tú siempre nos estás mostrando que tus caminos son mejores, que de hecho son los únicos caminos para recorrer, para quienes te amamos, para quienes te reconocemos como nuestro Salvador. Porque a eso veniste, Señor, a salvarnos aún de nosotros mismos. Así que, Padre, que cada uno meditemos de una manera muy profunda, muy seria, si nuestra mirada está dirigida hacia ti, hacia las cosas de arriba, las cosas celestiales, si nuestra prioridad es el reino de los cielos, o si todavía el mundo está ganando terreno en nuestro corazón. Danos sabiduría, Señor. Danos entendimiento. Que no nos engañe el enemigo a través de tantas ofertas, de tantas cosas que el mundo tiene, que parecen buenas, pero son caminos de perdición. Así que muchísimas gracias, Señor. Una vez más, gracias por tu consejo, que nunca llegará tarde, siempre a tiempo, siempre a tiempo. Te pido que bendigas a mis hermanos, a cada familia aquí representada, Señor, y que cada uno, Señor, analice bien hacia dónde dirige su mirada. En el bendito nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Que Dios los acompañe, mis hermanos. Dios los bendiga. Que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos. ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador.
quién más, Señor? ¿En quién más podemos poner nuestra mirada si no es en ti, Señor? ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Si entregaste la cruz a tu Hijo por mí, ¿cómo no me darás con Él lo demás? Y yo sé que jamás en nadie podré encontrar lo que solo encuentro en ti. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador.
Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios.